días, hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo en esta preciosa mañana. Damos las gracias al Señor porque nueva vez nos permite el privilegio de exponer su palabra. Y es un privilegio porque Él pudo haberlo ordenado a los ángeles y lo hubiesen hecho mucho más eficientemente que nosotros. Mas, sin embargo, a Dios le plujo que fuésemos nosotros, vaso de barro, para colocar en nosotros como tal, débiles, colocar su excelencia en cada uno de nosotros. De manera que nos sentimos agradecidos toda vez que podemos exponer la palabra de Dios de cualquier forma o manera. Hoy estuvimos en esta mañana preciosa gozándonos en el Señor, ese privilegio también que tenemos de poder reunirnos para recordar al Señor, y nosotros que tenemos por costumbre, conforme la palabra, hacerlo cada primer día de la semana. Es un privilegio de poder mantener en nuestras mentes latente que si algo somos, lo somos por ese amor tan maravilloso del Señor, mostrado allí en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. De manera que damos las gracias al Señor por ese privilegio, por esa disposición, de igual manera, de cada uno de nosotros en nuestros corazones de venir y presentarnos acá en esta mañana. Yo quisiera invitarle a que vayan a la carta a los Hebreos, la carta a los Hebreos, su capítulo 10. Vamos a empezar leyendo en el versículo 19. La carta a los Hebreos, su capítulo 10, versículo 19, dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Que el Señor nos bendiga en esta preciosa mañana por medio de su palabra leída. Mis amados, yo sé que la mayoría de nosotros sabemos que esta carta a los hebreos fue un escrito a creyentes hebreos precisamente, y fue un escrito, una carta enviada en tiempos muy, pudiésemos decir, angustiosos, en tiempos de mucha decadencia espiritual. Es evidente que a estos hermanos, a quienes el autor de la carta a los hebreos le escribió, aunque tenían evidentemente un amplio privilegio, un privilegio maravilloso, el cual aquí el autor les recuerda a cada uno de ellos, aún teniendo este alto privilegio como hijos de Dios, en vez de madurar y avanzar en la vida cristiana, por el contrario, estaban retrocediendo. Su descuido de la palabra de Dios y ese repudio propio de la naturaleza humana, que se da también en cada uno de nosotros,
de no prestar atención a ella, de no prestar atención a la palabra de Dios, como lo dijo acá también en el capítulo 5, se lo mencionó acá el autor, y unido a esta no disposición de prestar atención a la palabra de Dios, también la constante presión de las diferentes aflicciones, los diferentes problemas y tribulaciones que eran propios de su tiempo. Estas cosas unidas amenazaban su firmeza en el Evangelio y los hacía dudar a cada uno de ellos de si esa decisión de pasar del judaísmo, donde ellos habían nacido, habían estado y habían estado por tanto tiempo, y de pasar al cristianismo, este paso del judaísmo al cristianismo, empezaron ellos a dudar entonces si quizás no había valido la pena. Y esto fue lo que hizo que muchos de ellos empezaran creyentes en Cristo, que muy posiblemente quizás al principio habían mantenido su firmeza, pues entonces empezaron a retroceder. Dado este repudio de parte de ellos, como también se da en cada uno de nosotros muchas veces, y este descuido de la palabra de Dios, esto lo hacía a cada uno de ellos blancos fáciles. Cada vez que llegaba alguna quizás tribulación, alguna aflicción, algún problema, ellos eran blancos fáciles de cada una de estas situaciones, precisamente porque descuidaron la palabra de Dios, porque repudiaron escuchar la palabra de Dios. Y es por esta razón que en el capítulo 2, el autor, el escritor a los hebreos, le hace una tremenda advertencia a cada uno de ellos. Pero sigue en esta carta, en este escrito también, demostrándole que eso que ellos pensaban, que el haber pasado del judaísmo al cristianismo quizás no había valido la pena, el escritor le demuestra dentro de toda la carta, o a partir de cuando le hace esta advertencia en el capítulo 2, empieza a demostrarle que donde ellos estaban en Cristo, Cristo era superior como tal a Moisés, y los sacrificios, o el sacrificio más bien de Cristo llevado a cabo en la cruz del Calvario, allí era superior de igual manera también a los sacrificios de animales, a los sacrificios de mosaico, como también nosotros le llamamos. Pero también vemos que Él, de igual manera también, les hace conocer, les hace saber que ellos tienen un gran privilegio, que ellos tienen un alto privilegio al cual pueden acudir cuando fuere necesario, si ellos lo quisieren, para que entonces ellos pudiesen madurar y pudiesen de esa manera también mantener su firmeza en el Evangelio. Pero al mismo tiempo, después que le hace saber estas cosas, Él les invita a aprovechar este alto privilegio que ellos tenían, y que de igual manera, por la gracia del Señor, cada uno de nosotros tenemos hoy en día. De la misma manera, amados, cuando vemos estas cosas, lo vemos en retrospectiva y vemos la condición y la situación de estos hermanos, cuando comparamos esta situación con la vida de hoy, con las acciones de cada uno de nosotros, con las decisiones que respecto a la palabra de Dios nosotros tomamos, muchas veces nos damos cuenta que de igual manera nosotros como ellos también estamos transitando ese mismo camino de rechazo, posiblemente, quizás de apatía hacia la palabra de Dios, y que quizás por esa razón todos nuestros problemas, todas nuestras aflicciones, en algún momento dado de nuestra vida, entonces nos sentimos por ellas amenazados, porque no hemos quizás hecho caso a la palabra de Dios, porque no hemos valorado el privilegio como ellos tampoco en su tiempo lo valoraron. Y es por esa razón que en este pasaje
en esta porción que nosotros leímos, vemos que el escritor precisamente hace esto. Nos da a conocer o nos recuerda, porque ya lo conocemos, nos recuerda esos privilegios que nosotros tenemos en Cristo, pero de igual modo también nos invita a aprovecharlos. ¿Aprovecharlos para qué? Bueno, para que nosotros como ellos no retrocedamos, sino que nosotros avancemos y estemos firmes en el Evangelio, no importan las circunstancias, no importan los problemas, no importan quizás las aflicciones que de alguna manera u otra nosotros podamos quizás sufrir en esta vida. Y en esta mañana de eso es que vamos a tratar, eso es lo que vamos a considerar en esta preciosa mañana. Primeramente, ese amplio privilegio, ese gran privilegio que cada uno de nosotros, los que estamos acá en esta mañana, tenemos en Cristo, pero de igual manera también esa invitación amorosa, esa exhortación que hace acá también el escritor, para que no solamente conozcamos esos privilegios, sino que nosotros podamos aprovechar cada uno de esos privilegios para bendición de cada una de nuestras almas. Y es así entonces que nosotros al iniciar este pasaje en el versículo 19, vemos allí al escritor recordándonos precisamente ese amplio y alto privilegio que tenemos en Cristo. Él dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne. Aquí vemos mostrado este privilegio, este gran privilegio que nosotros tenemos, y cuando lleguen los problemas, lleguen las tribulaciones, cuando seamos quizás asediados por las aflicciones que a diario nos llegan a cada uno de nosotros y que amenazan quizás con aplastar nuestra fe, y muchas veces hacen que nosotros en un momento dado quizás decidamos retroceder, es necesario que recordemos que somos privilegiados, tenemos un amplio, alto privilegio en Cristo Jesús que no lo tienen muchas personas allí afuera. Este privilegio, inclusive, nosotros conocemos que no lo tenían los antiguos. Los antiguos no gozaban de este privilegio que menciona aquí la palabra de Dios, porque el trato de Dios con los antiguos, con su pueblo Israel, en ese momento, en ese tiempo, cuando él trataba quizás, o la representación de su trato con el pueblo de Dios en ese tiempo, era quizás el tabernáculo o quizás el templo. El trato de Dios en ese tiempo y representado ya sea por el tabernáculo o por el templo, se caracterizaba precisamente por la restricción del acceso del pueblo a la presencia directa de Dios. El pueblo solamente podía acceder, como la mayoría de nosotros sabemos, al atrio o al patio. Los sacerdotes también conocemos que solo podían acceder en el santuario a la parte que correspondía al lugar santo. Y el sumo sacerdote solo podía accesar a este lugar, al lugar santísimo, una sola vez en el año y no sin sangre. No podía acceder cuando él quisiera. Y aparte de eso, tenía que entrar con sangre, tenía que entrar con un sacrificio. Mas sin embargo, dice aquí la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en lugar santísimo, porque ya tenemos esa libertad, ya tenemos nosotros ese privilegio. El lugar santísimo para los antiguos, por ejemplo, era un lugar quizás muy recóndito, era un lugar donde el pueblo no tenía
accesibilidad, o sea, no podía accesar a ello, dado que en este lugar, como conocemos, se encontraba el arca del pacto, que representaba la continua presencia y el poder de Dios en medio de su pueblo. Ahora bien, este lugar en la antigüedad estaba cerrado para ello. No había hombre que pudiese quizás entrar allí y no pereciera, a menos que lo hiciera conforme a lo que Dios había estipulado en el pacto mosaico. Por ende, cuando nosotros vemos esto y nos comparamos, si pudiésemos decirlo de esa manera, nosotros tampoco teníamos acceso. Ni siquiera nosotros pudiésemos decir que teníamos la oportunidad de accesar quizás al patio, porque no éramos pueblo en ese tiempo. Y de hecho, ahora ya lo somos. En ese tiempo posiblemente teníamos que estar fuera del campamento. Pero el escritor les dice a los creyentes hebreos y también a cada uno de nosotros en esta mañana que nosotros ahora, por medio de ese gran sumo sacerdote, por medio de esa muerte y esa resurrección llevada a cabo por nuestro Señor Jesucristo, como el Cordero de Dios, inmolado y partido por la mitad en sentido figurado, prefigurando precisamente la forma en que en la antigüedad se confirmaba un pacto solemne. Se partía la víctima, la ofrenda se partía por la mitad, se colocaba una mitad a un lado y a la otra, y los contratantes de este pacto entonces pasaban por ese camino donde fluía la sangre, por ese camino recién sacrificado, por ese camino nuevo, y precisamente eso fue lo que hizo nuestro Señor con su sacrificio en la cruz del Calvario, con venir a este mundo y morir por cada uno de nosotros, con de igual manera también resucitar. Él nos inauguró un camino nuevo y vivo, como dice aquí el escritor, dice acá, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, su humanidad. Ahora, por medio de ese sacrificio, ya nosotros tenemos ese libre acceso. Ya podemos entrar con confianza. Esa confianza que no tenían los antiguos, la tenemos cada uno de nosotros. Es un privilegio que cada uno de nosotros hoy tenemos y que muchas veces, lamentablemente, lo tenemos en poco. Pero lo cierto es que tenemos ya esa confianza. Tenemos ya ese privilegio de entrar con libertad, reitero, con confianza a la misma presencia de Dios, a la presencia donde se encuentra la majestad de las alturas, a esa majestad del Padre, donde aquellos tenían ese temor, no tenían la confianza. Ahora usted y yo tenemos ese privilegio de entrar al trono de la gracia de Dios cuantas veces sea necesario, cuantas veces nosotros queramos, para encontrar allí el oportuno socorro. Este amplio privilegio que tenemos no solo se limitaba o se limita al acceso con confianza, al poder ir a la presencia de Dios, entrar a la presencia de Dios en cualquier momento, en cualquier lugar en el cual nosotros estemos, sino que dice aquí también el autor que aparte de que tenemos esa confianza, esa libertad de entrar directamente a la presencia del Padre, también tenemos, dice, a Cristo mismo, nuestro gran sacerdote, sobre la casa de Dios. Esto indica, amados, que no estamos solos en esta empresa de crecer, de madurar en el Evangelio, de madurar, de crecer en la vida cristiana, de avanzar y de estar firme como Dios quiere que nosotros estemos. No importan los problemas, no importan las tribulaciones, no importan las aflicciones de este mundo. Tenemos de Dios al gran sacerdote. Él ha puesto sobre su casa, que somos cada uno de nosotros, porque la casa de Dios no son estas cuatro paredes.
la casa de Dios. Todos sabemos que somos cada uno de nosotros la iglesia del Señor. Y Él ha puesto sobre nosotros, dice la palabra de Dios, al gran sacerdote lo ha puesto como cabeza y Él está de nuestro lado. Dios pudo quizá haber puesto a cualquier otro ser, pero Dios no lo hizo así. Dios puso a Cristo, aquel que nos conoce, aquel que conoce nuestras debilidades, aquel que por amor al Padre decidió un día ir y entregarse por cada uno de nosotros. Por esa razón es que tenemos esta confianza en el Señor y por esta razón es que esto se considera un privilegio para nosotros. Porque cuando necesitamos, Él conoce, Él nos conoce, Él sabe de qué nos hace falta a nosotros. Y en su amor y misericordia, Él obra en cada una de nuestras vidas. Dios puso precisamente, reitero, a Jesucristo, a ese que está sentado a su diestra en la majestad de las alturas, a ese que ha sido puesto por encima de todo principado y de toda potestad en las regiones celestes. A ese es que nosotros tenemos por cabeza, a ese es que nosotros, nuestra casa, lo que nosotros somos como casa, ese es el quien está al cuidado de cada uno de nosotros. Él está a cargo de la vida suya, Él está a cargo de la vida mía, por tanto no debemos temer, no debemos angustiarnos, sino que lo que tenemos que hacer es cobrar ánimo, cobrar fortaleza, cobrar fuerza y gozo, porque la palabra muy bien nos dice que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? De manera, hermanos, que conociendo este privilegio que tenemos un libre acceso, con confianza podemos entrar sin temor alguno a la presencia de Dios, y conociendo que tenemos por cabeza al alto, al sublime, a nuestro Señor Jesucristo, que está por encima de todo y de todo. En función de esto, en virtud de esto, entonces el escritor le dice a estos hermanos, y de igual manera también es una invitación para cada uno de nosotros, les invita a aprovechar estos beneficios. Muchas veces nuestro aprovechamiento, nuestro crecimiento en la vida cristiana, muchas veces no se da como Dios quiere, precisamente por la no disposición nuestra a aprovechar los beneficios que el Señor nos ha dado, los beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Y cuando vemos estos beneficios, si nos vamos al versículo 22, aquí encontramos el primer beneficio al cual nosotros debemos hacer caso y el cual nosotros debemos aprovechar. Y él dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mire bien que la invitación no es a alejarnos, no es alejarnos de la palabra de Dios, no es alejarnos de la comunión con nuestros hermanos, no es alejarnos de la comunión con nuestro Dios. Más bien lo que Dios demanda, quiere, desea de nosotros, porque Él quiere bendecirnos, Él quiere que nosotros crezcamos, que nosotros nos desarrollemos en la vida cristiana, que no sigamos quizás alimentándonos quizás con leche, sino que nosotros podamos crecer y poder estar en la capacidad de alimentarnos con un alimento sólido. Por esa razón, la invitación no es a alejarnos, la invitación es a que nos acerquemos, a acercarnos cada día más, cada vez más a la palabra de Dios, acercarnos a la comunidad de los santos, a la confraternidad los unos con los otros y a acercarnos a la presencia de Dios.
esa presencia de Dios en la cual cada uno de nosotros podemos encontrar el oportuno socorro. Ahora bien, para acercarnos, Él coloca acá algunas condiciones. Implica el acercarnos que tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Como menciona aquí, dice que debemos hacerlo con corazón o corazones sinceros. O sea, no podemos acercarnos a la palabra de Dios, no podemos acercarnos a la comunión con los santos, no podemos acercarnos a la comunión con nuestro Señor con alguna motivación oculta. Debe ser con sinceridad. Dios exige que al acercarnos lo hagamos con sinceridad, porque aunque podamos quizás engañar a los hombres, al Señor no lo podemos engañar. Él conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones. En segundo lugar, nos dice que debemos hacerlo al acercarnos en plena certidumbre de fe. O sea, esa plena convicción de que no necesitamos absolutamente nada más que la confianza en la eficacia del sacrificio de Cristo, ya sea para entrar en oración, ya sea para entrar en adoración a Dios, o bien sea quizá para entrar a estudiar la palabra de Dios. Debemos hacerlo con confianza. No podemos pensar en lo que nosotros conocemos, no podemos pensar en lo que nosotros podemos hacer, sino en la suficiencia de Cristo, confiar en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. En tercer lugar, nos dice que debemos hacerlo con corazones purificados de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y esto aludía a la consagración que recibía el sacerdocio cuando era rociado con sangre para ser consagrado o para consagración. De la misma manera, al acercarnos a la palabra de Dios, al acercarnos a la comunión con los santos y a la comunión con nuestro Señor, debemos hacerlo consciente que de antemano cada uno de nosotros nos hemos santificado, nos hemos purificado de cualquier pecado, ya sea interno o que pueda ser oculto quizás para otro, o cualquier pecado externo que acuse cada una de nuestras conciencias. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En segundo lugar, vemos, valga la redundancia, una segunda invitación. Y la segunda invitación la encontramos en el versículo 23. Dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta segunda invitación nos llama a que seamos fieles al Señor, a que nos mantengamos firmes, no importa la circunstancia. Nosotros sabemos que son tiempos difíciles, tiempos de mucha dificultad, tiempos que demandan del creyente consistencia en la vida cristiana, persistencia en la vida cristiana y en la profesión de nuestra fe. Uno de los problemas que tenían los hermanos hebreos en este sentido era que se estaban inclinando hacia atrás, hacia el judaísmo. En nuestro caso no se da de esa manera, no se da lo mismo, no nos inclinamos al judaísmo, pero sí se da en nosotros que nos inclinamos hacia el mundo. En ese proceso de retroceder, retrocedemos de donde vinimos, de donde el Señor nos sacó a un alto precio. Y las tribulaciones, las aflicciones propias de este mundo, cuando llegan a nuestras vidas y nosotros empezamos a retroceder y empezamos a volver al mundo, entonces esas aflicciones, esas tribulaciones, esos problemas tienden a aplastar cada una de nuestras vidas. Es por eso que la inclinación que debemos llevar a cabo, en vez de retroceder, en vez de volver atrás, lo que debemos hacer es avanzar. Lo que debemos hacer acá es colocar, mantener nuestra vista
en esa esperanza de gloria que es Jesucristo. Es mirar a Cristo, no importa la circunstancia, no importa los problemas, es seguir hacia adelante mirando con la vista puesta en nuestro Señor, como dice también el capítulo 12 de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra fidelidad debe estar en Cristo. La tercera invitación que encontramos acá, la encontramos de igual manera también en el versículo 24. Y Él nos invita diciendo, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La función de prestarle atención a nuestros hermanos, a cada uno de nuestros hermanos, muchas veces nosotros cometemos el grave error de pensar que es privativa solamente de los ancianos, que solamente los ancianos deben estar enfocados en las necesidades, en los problemas, sean espirituales o materiales, por así decirlo, de nuestros hermanos. Pero el llamado aquí es un llamado general. No está hablando solamente con los pastores, los ancianos, los diáconos. Está hablando con cada uno de nosotros. Es parte de ese privilegio que nosotros tenemos de poder entrar con confianza y de tener a Cristo como cabeza. Que nosotros también estemos atentos a las necesidades espirituales y materiales de nuestros hermanos. Y la palabra aquí, estimularnos, el verbo estimularnos, tiene que ver con que cada uno de nosotros debemos ser ese estímulo. Y debemos serlo siendo el ejemplo, cada uno de nosotros. El llamado es que cada uno de los creyentes que estamos aquí en esta mañana sea un estímulo de amor y de buenas obras hacia su hermano. No es esperar y orar para que sea estimulado en el corazón de los hermanos, en la congregación, el amor y las buenas obras para que un hermano las reciba. Es usted y yo iniciar, es usted y yo dar el ejemplo. Siempre tendremos la posibilidad de ser ejemplo, estimulando a los demás, practicando el amor y las buenas obras con nuestros hermanos. Finalmente, la invitación final que le hace acá el escritor a los hebreos, y que de igual manera también nos compete a nosotros, es una invitación también que nosotros debemos tomarla en cuenta porque tenemos mayores privilegios que lo que los antiguos tenían. Le encontramos en el versículo 25. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Se había hecho una costumbre en estos hermanos el desertar o abandonar el hábito de reunirse como hermanos, como estamos acá en esta mañana. Habían abandonado las reuniones de la iglesia, las reuniones que se estipulaban en un día determinado o varios días determinados, ellos la habían abandonado. Ya no tenían ese hábito de reunirse en su iglesia, en su congregación local. Y se había convertido en ello en una costumbre, como también lamentablemente se ha convertido en una costumbre en muchos de nosotros. Que muchas veces brillamos por nuestra ausencia en la congregación. Y la mayoría de veces no tenemos excusa valedera para ello. Y el llamado, la invitación, dado que tenemos ese privilegio tan amplio de poder entrar, esa confianza, esa libertad de poder entrar a la misma presencia de Dios
y de tener a Cristo como cabeza, ese cuidado, esa protección sobre nosotros, uno de los llamados, una de las invitaciones, que puede ser quizá para nosotros no tan importante, por todas las cosas, por la tecnología como está creciendo y desarrollándose, pero para el Señor lo era. Él dice, no dejando de congregarse o de congregarnos, incluye acá, como muchos tienen por costumbre. ¿Y por qué razón? Rápidamente, es entendible la razón por la cual el escritor, el Espíritu Santo aquí, nos llama, hace un llamado a nuestros corazones para que no dejemos las reuniones de la iglesia, que los hermanos ancianos y diáconos y líderes no tengan que estar llamándonos a cada uno de nosotros a la atención, como si solamente fuesen ellos los privilegiados, los que tienen acceso con confianza a la presencia de Dios y los que tienen a Cristo como cabeza y los demás no lo tienen. No, todos tenemos ese privilegio. Y el llamado, reitero, es a ello, porque las reuniones de la congregación local, es el campo de entrenamiento donde somos, valga la redundancia, entrenados en la palabra y en todas las virtudes cristianas, cuando nos podemos congregar unos con otros y estimularnos al amor unos con otros. Posiblemente esta fue una de las razones por la cual en estos hermanos, como si leemos la carta a los hebreos, nos vamos a dar cuenta que sufrían de un infantilismo espiritual, los creyentes hebreos. Pero no necesitamos irnos tan lejos. Muchas veces nosotros mismos también sufrimos de ello, precisamente porque dejamos las reuniones de la iglesia local, donde el Señor va preparando el alimento espiritual para que nosotros seamos alimentados, seamos fortalecidos y cada día más nosotros podamos exigir un alimento más sólido, y que no suceda como sucedió con estos hermanos, que el escritor quiso hablarle de asuntos profundos de la palabra de Dios y tuvo que detenerse porque no había la posibilidad, porque se habían hecho tardos para oír, porque ya quizás habiendo o pudiendo haber sido maestros de la palabra de Dios, todavía seguían siendo niños espirituales, porque dejaban los servicios de la congregación donde Dios había preparado sus herramientas para alimentar a cada uno de los hermanos. Dice, exhortándonos, dice, sino exhortándonos, dice la palabra de Dios. Y esta exhortación o este llamado del autor acá habla de la urgencia que debemos tener cada uno de nosotros en estimular a los que no se quieren congregar. Pero ¿de qué manera debemos estimularlos? ¿Cuál es el llamado a estimular a otros para que estén acá en el templo? El llamado es usted y yo poniendo el ejemplo. No podemos seguir llamando a los hermanos, a que se congreguen si no nos queremos congregar nosotros. No hay estímulo allí. Exhortándonos implica esa responsabilidad de cada uno de nosotros. No es que yo me le acerque y le diga, hermano, usted no vino. No. Es que yo cada vez que hay un servicio en la congregación, mi responsabilidad, tomando en cuenta que conozco lo que el Señor ha hecho, el privilegio que yo tengo de parte del Señor, mi responsabilidad es estar aquí en el servicio. Esto también implica quizás buscar a los hermanos. No deja tampoco no nos exonera de que si hay un hermano que no lo busquemos. Debemos también de igual manera también buscar a los hermanos. ¿Para qué? Bueno, para que no caigan en ese autoengaño que es muy común en el día de hoy, de creer que se puede ser correctamente entrenado y edificado al margen de la congregación local, al margen de la confraternidad de los hermanos. Vivir como vivimos muchos creyentes, como llaneros solitarios, porque ya tenemos Facebook o porque ya tenemos YouTube. Y no es que no lo podamos usar, son herramientas útiles, maravillosas, a través de las cuales podemos exponer la palabra de Dios. Pero no podemos por esto dejar
las reuniones. No podemos por esto dejar de congregarnos, sino más bien debemos ser cada uno de nosotros. No es una responsabilidad solamente de los ancianos. Cada uno de nosotros debemos ser el ejemplo. La razón por la cual el autor le hizo esta cuádruple invitación a los hermanos, y la razón por la cual también se nos hace esa invitación a cada uno de nosotros, tomándole la palabra al autor, es porque él dice acá, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermano, esto tiene que pesar mucho sobre cada uno de nosotros. Independientemente de que estemos viviendo, como decía nuestro hermano, y es una realidad, en un mundo tan rápido, donde el mundo nos ofrece tantas cosas a través de las redes sociales, de la tecnología, la acomodación que tenemos que no tenían nuestros hermanos anteriormente. Ya no queremos dormir si no es con aire. Bueno, hace calor, ¿no? ¿Verdad? Hace mucho calor, no podemos criticar eso. Pero la idea es, mis amados, que nosotros tengamos en cuenta la razón por la cual es una razón valedera, es una razón de peso. Él dice aquí, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? ¿Qué día se refiere aquí el escritor? Mis amados, a ese día que está a la puerta, ese inminente día que está a la puerta, que está allí, el día en el cual el Señor ha de venir a buscar a los suyos. El arrebatamiento de la iglesia se puede dar en cualquier momento, y quizá usted y yo perdiendo el tiempo, la fuerza que el Señor nos ha dado para que la pongamos a funcionar al servicio de Él, de nuestros hermanos, muchas veces la estamos malgastando en muchísimas otras cosas. Y Él quiere despertar la mente, el corazón de cada uno de sus lectores, y de igual manera también el espíritu, nuestros corazones, que estemos atentos, que no olvidemos que el día de nuestra redención, de nuestra reunión con nuestro Señor Jesucristo, se acerca. La inminencia del arrebatamiento de la iglesia debe movernos a cada uno de nosotros a crecer en el conocimiento de la palabra, para que entonces nosotros, en función de ese crecimiento, podamos ocuparnos en las cosas del Señor que son eternas, y no seguir como muchas veces vivimos en las cosas de esta tierra, de este mundo, que son pasajeras. Concluimos, amados, de la siguiente manera. Amados, conociendo este alto, amplio privilegio que tenemos en Cristo, no seamos apáticos a la palabra de Dios. No tengamos en poco la enseñanza de la palabra de Dios. Ocupémonos en congregarnos para entrenarnos, para alimentarnos, pero de igual manera también en nuestras casas escudriñemos la palabra de Dios. Apliquemos la palabra, obedezcamos la palabra de Dios en nuestras vidas, para que solo así nosotros podamos entonces madurar, nosotros podamos entonces crecer, y de la única manera que podemos mantenernos fieles al Señor es fundamentado en la palabra de Dios. Amados, es la palabra de Dios la que nos recuerda en los momentos más difíciles de nuestra vida. No importa la enfermedad, no importa la aflicción, no importa la tribulación, que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, en donde nosotros podemos encontrar el oportuno socorro, y que tenemos un gran sumo sacerdote sobre nosotros que nos da la seguridad, como decía nuestro hermano, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor
nuestro. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Debemos entonces, en vez de retroceder o de alejarnos, como dice la palabra de Dios, debemos acercarnos más. Acerquémonos más a su palabra. Acerquémonos más a la comunión con nuestros hermanos. Acerquémonos más a la comunión íntima, personal con nuestro Dios. Y seamos cada uno de nosotros ejemplo. No esperemos que otros estimulen. Seamos nosotros ejemplo de estímulo en amor hacia nuestros hermanos, en buenas obras hacia nuestros hermanos, pero también que seamos ejemplos siendo el primero que entra por esa puerta cuando hay una reunión aquí en esta iglesia local. Que el Señor nos bendiga y que nos permita, al haber escuchado su palabra, poder entender que lo que Él nos exige, lo que Él nos está exhortando a hacer, está fundamentado en un privilegio maravilloso que ninguno de nosotros merecemos. Si estamos aquí, no es por nada que usted y yo tengamos o podamos hacer. Es simple y sencillamente por el amor y la misericordia de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde.